Ser Universitario ya comenzó. Bienvenidos televidentes de TV UGED. Gracias por preferirnos como su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Seguimos de plácemes con la presencia de un gran escritor, periodista y crítico literario. Sí, lo pensó usted bien. Óscar Jiménez Luna, quien estuvo a cargo de la biblioteca, la dirigió por varios años, la Biblioteca del Estado de Durango por varios años, y en una forma con muchos eventos, sobre todo académicos, culturales. Bienvenido, Óscar. Don Víctor, qué gusto compartir nuevamente estos micrófonos. Gracias a la generosidad y al equipo técnico de TV UGED. Realmente estoy muy complacido por el trabajo que aquí se hace. He ubicado los 6 programas en el que usted me ha hecho el favor de invitarme. Están ya en Facebook para la consulta de los libros de los que hemos hablado, de los personajes, y le agradezco que esta mañana nuevamente nos dé oportunidad para recordar a otro gran personaje. Sí, como no, ahora vamos a hablar de Juan Emilio Pérez Olvera, un gran compañero, toda la profesional lo pasamos juntos, pero sobre todo un gran amigo y un gran poeta. Juan Emilio Pérez Olvera, el poeta emérito de Durango. A ver, qué interesante el tema. Le hemos sugerido, don Víctor, esta atención especial, dado que creo que, sin duda, Juan Emilio Pérez Olvera representa lo que es un constante aprendizaje de las letras aquí en Durango. Una trayectoria que en sí misma es por demás digna de la atención académica, cultural, y yo creo que en general de la sociedad duranguense sobre este poeta fundamentalmente, aunque ya veremos que tiene un libro también de relatos, pero hay que partir, como siempre será el caso, de sus orígenes. Juan Emilio nació, don Víctor, hay que recordarlo, tan cercano a usted, Juan Emilio, como a su servidor, en la población de Francisco y Madero. Por cierto, esta población también es tierra, entiendo, de otro poeta, José Solórzano López, y de otra narradora y poeta, Leticia Salazar Castañeda. Entonces es una población que ha dado poetas importantes. En el caso de Juan Emilio, lo que en principio llama la atención es que es el resultado, diríamos que todos nosotros somos el resultado de, pero en este caso está muy claro, es el resultado de la vocación hacia la cultura de su mamá y de la disciplina militar de su padre. Usted, que también lo ha acompañado durante muchos años, habrá observado que esa constante siempre ha sido distintiva de Juan Emilio. Su vocación hacia las artes, hacia la cultura, hacia la historia, hacia las humanidades, pues, pero también con una disciplina extraordinaria. Por muchos años, sirva de ejemplo, él dio clases en la Facultad de Contaduría y Administración, antes la escuela, ¿no?, de Contaduría, pero él dio, insisto, por décadas, la materia a las 7 de la mañana. Y decía Juan Emilio que a veces no la quería nadie, esa materia, por ese horario. Él cumplió siempre con su cometido. Un profesor, un catedrático del área que le sirvió para sostenerse en la vida, para crear un patrimonio, para hacer su hogar, mantener a su familia, a los suyos, pero sin olvidar, y usted lo habrá observado allá en el tiempo, en que el punto de despegue, una vez que ya está aquí, que hace su primaria en la escuela Guadalupe Victoria, ahí frente a la plazuela Vaca Ortiz,
porque era la mejor en su momento. Me dice Juan Emilio que ese fue el criterio de su papá. El papá le duró muy poco, murió pronto, pero sí su mamá lo acompañó muchos años, y la mamá tenía, cosa que a mí me agrada mucho, porque siempre ha habido ese tipo de personas, la mamá se acompañaba también de estas señoras que declamaban, que escuchaban música. Eran pequeños núcleos, como no había todavía escuelas específicas, había personas que tenían esa afición. La mamá la tenía, según Juan Emilio me dice, era lectora de poesía y era lectora, como todas las señoras en su momento y los señores, de Amado Nervo. Fue pues ahí un caldo de cultivo, como se dice, para que el niño, el joven, fuera acercándose al mundo pues de la cultura. Ya no tiene a su padre, pero una familia que siempre fue de bien, de mucho trabajo. Y yo creo, adelantándome un poco, don Víctor, yo creo que la mejor obra de Juan Emilio es él mismo, porque es raro que yo no he escuchado que alguien hable mal de la persona que es él. O sea, un hombre que de bien realmente, pero además que joven descubrió la declamación. Esa fue la puerta de entrada, pero junto con otros, con Antonio Villarreal, con Luis Sergio Soto Jiménez, con un grupo que en principio se dieron a la declamación y a la oratoria, como era el caso. O sea, todavía no estaba tan, digamos, afinado ciertos campos de la cultura, pero ese era el acceso por el que tenía esa especie de vocación. Ya luego vendrán otra generación, que sería yo creo que la suya, la de Rubén Ontiveros, la de el doctor Armando Ricarti, que también eran personas de oratoria. Sí sabemos que en la oratoria estuvo un Enrique Arrieta Silva, un Enrique Mijares, que eran magníficos oradores, Enrique Torres Cabral. Ahora, este grupo hacia la cultura, hacia la palabra declamatoria, hacia vamos a decirle porque es importante señalar esto, porque fue el punto de partida de Juan Emilio y de tantos, pero hay muchos que ahí se quedaron, y Juan Emilio no. Juan Emilio tuvo un acierto, don Víctor. Fue observando que venían otros grupos atrás, y que ya no necesariamente eran declamadores ni personas de oratoria, que eran meramente poetas, ya poetas, no decidores de versos, como en principio lo fueron ellos, a los que me he referido, sino ya escritores de poesía. Entonces observó eso y tuvo el acierto, Juan Emilio, de adaptarse a lo que venía. Seguramente le señalaron estos grupos que todavía sus versos tenían cierto énfasis. No hay que olvidar a su maestro, don Alejandro Martínez Camberos, que fue el primero que le hizo las correcciones ya propiamente literarias. Bueno, digamos, ese es el escenario donde aparece el joven Juan Emilio Pérez. Él al principio no pudo ingresar a la universidad y estudió en la Comercial Pedro Chávez. Y ahí lo ubicamos nosotros en trabajos meramente administrativos. Después que ya empieza a tener ciertos compromisos, las salutaciones a las reinas universitarias, este tipo de tertulias en donde se declamaba, etcétera, etcétera, se fue, digamos, de alguna manera dejando, no del todo, siempre ha estado ahí, pero, insisto, aparecen ya esos grupos de escritores. Ya aparece, gente como Evodio Escalante, Betancourt, aparece, pues, Luis Ángel Martínez, todos estos escritores, que insisto, luego llegaremos nosotros, el grupo de las revistas culturales, literarias, el caso de Petronilo Amaya, su servidor, y
y Juan Emilio siempre en los talleres, que antes no había este tipo de ventajas, dice Juan Emilio, me platica, que cuando llegaba un libro de Neruda o que alguien lo traía, era un tesoro, no había más, había que prestárselo a uno y a otro, y al último prácticamente deshechos los libros, ¿no? Ya de tanto prestárselos entre ellos. Bueno, era un Durango con muy pocas librerías, al menos de ese tipo de ediciones, porque sabemos que siempre ha estado ahí La Enseñanza, luego estuvo la librería de Cristal, sí, pero había muchos libros de texto, pero poco a poco fueron distribuyendo libros meramente ya de grandes escritores, César Vallejo, Neruda, entre algunos que recuerdo. Bien, yo creo que hay que recordar un libro que fue de los primeros de Juan Emilio, todavía en muy buena edición, vamos a decir a la antigüita, un libro que se tituló Fogatas. Fogatas, digamos, fue de alguna manera una entrada ya más propia, ya con un volumen, ya con un conjunto bien editado de poemas. Fogatas, fue uno de los primeros. Sin embargo, cuando usted llega, don Víctor, a la Dirección de Comunicación de la universidad, yo creo que ahí fue también un despegue más formal de publicaciones, digamos, ya propiamente de un escritor. Estamos hablando de Astillas de Berilos y estamos hablando de algún otro, y sobre todo, yo diría, de la semblanza poética de la universidad. Estos volúmenes poemarios son realmente, ya dije, todos los antecedentes o algunos de los antecedentes, no, pero aquí está ya el poeta. No cualquiera va a escribir en una forma, en verso, la historia de la Universidad Juárez. Desde instituto, desde colegio, desde el asiento jesuita incluso, es extraordinario. Yo creo que sí merece esa publicación, que entiendo, por lo que sé y porque siempre he estado cerca de Juan Emilio y también de usted, creo que usted le pidió ese trabajo. Sí, efectivamente. Y Iba a lo- ser aniversario de la universidad. Dije, órale, vamos a presentar la historia de la universidad, pero... Por un escritor, Sí, ya pero- por un escritor, sí, ya no sí. por un historiador, No, no, no. sino por un hombre de letras creativas, con Creativo, vuelo. Lo hizo. Se encerró varios días en su casa. Sí, con su disciplina, dije, sí, lo saca. Lo Y sacó. luego llegaba y quería decir, oye, no, está muy duro. Se man". quería echar Ya, para- sí, no, le dije, ya estás anunciado en el programa. Dice él, a mí me platicó, dice, me enfermé, Oscar, me enfermé de todo el compromiso. Bueno, lo hizo, y yo pienso que la universidad tiene en Juan Emilio a un cronista. Si usted tiene el libro de Hojas de Vida, Juan Emilio tiene su versión poética. Y yo creo que eso los universitarios, los profesores, no deben olvidarlo. Yo de pronto echo de menos, con algunos libros muy buenos que tiene la universidad, y aquí hemos presentado álbum de fotografías y esta versión, yo creo que también estas aportaciones debería tenerlo. Sé que hay mucho, pero creo que falta, no sé si estoy en lo correcto, pero falta la versión poética también de la escuela normal, pero completa. No un himno, lo tiene, pero también el Instituto Tecnológico lo merece. Y entonces, bueno, pues con esto quiero enfatizar la importancia de un universitario como Juan Emilio, que sí, la universidad tuvo en él a un cantor, a alguien que lo dice de otra manera, con imágenes,
Es claro, tiene un asiento histórico, tiene una investigación, sí, pero lo dice, muy bien dice Octavio Paz, la poesía es la otra voz, la diferente. Y esa otra voz la aportó en este caso el poeta Juan Emilio. Sí. Está Fogatas, están estos poemarios a los que ya me referí, pero ya propiamente, don Víctor, ahora sí ya con el vuelo de la compañía de la nueva generación, Juan Emilio realmente encuentra el rumbo de escritor. Si ahí están los antecedentes de un hombre en la declamación y luego pues con algunas personas que hacían lo mismo, no, ahora estamos hablando ya de escritores que han dejado de alguna manera atrás estas formas muy importantes, pero ya ahora han asumido la otra manera de hacer verso, de hacer poesía, etc. Y cuando cumplió, dando un salto, cuando cumplió Juan Emilio 80 años de edad, se le hizo esta antología, una antología que cuidamos que tuviera una muestra de algunos de sus obras más representativas. A mí me parece que este libro lo representa muy bien, porque además en la parte final viene un resumen hecho por él mismo de su biografía. Este texto que está ahí sobre algo de lo que hemos contado aquí, sus profesores, sus estudios de primaria, su secundaria y luego ya la universidad, está contado por él mismo. Entonces, yo creo que las bibliotecas deben tener este tipo de testimonios, porque luego se presenta un libro y ocurre esto, ya no vuelve a circular. Se presenta y en Durango hay 150, alrededor de 150 bibliotecas públicas. Bueno, habría que preguntarnos cuántas bibliotecas de esas tienen este libro. No vuelve, salvo cuando algunos amigos vuelve a circular. Algunos escritores sí han tenido la atención en llevarlos a centros de consulta. Bueno, este libro, digo, lo representa muy bien. Juan Emilio Pérez, homenaje al poeta emérito de Durango. Viene un texto introductorio de Rubén Ontiveros Rentería, que siempre también ha estado muy cerca de él. Viene otro texto mío para presentarlo, pero vienen algunos comentarios de José Reyes, el poeta, Fernando Andrade Cancino, Yolanda Duque, que ellos prepararon, hay que decirlo, un libro de Juan Emilio dedicado al amor, se llama La llama lacerada. Bueno, este libro completo fue traducido al francés. Está situado, digamos, circula, allá sí, en una editorial de Quebec. Y para mí, pues también eso es fundamental, que una escritora trascienda una frontera local y que de pronto tenga un libro ya traducido completo. Bueno, en la parte más reciente, don Víctor, ha hecho trabajos muy interesantes. Por ejemplo, este de Metafísica Felina y Correo Marino, aquí junto dos poemarios. Yo le he dicho a Juan Emilio que este es el libro que a mí más me gusta de él, porque está muy cuidado, toda línea a línea, todo el lenguaje. Es un poema, como dice su título, Metafísica Felina, dedicado a la observación de los gatos, pero en relación con lo humano. Y le digo, aquí está ya, Juan Emilio, has dejado atrás todo el énfasis aquel declamatorio para centrarte en la imagen más propia de la literatura moderna, muy más cercana incluso a la poesía oriental, a la japonesa en especial. Por ejemplo, dice aquí, el reloj concede amnistías, los segundos se apresuran,
escalan uno en uno el auditorio de la eternidad. Se confunden con muerte viva de otros hombres, callados, de rodillas, esperan a los que vienen. Los escalones mastican en el desayuno, en la cena, les agrada mi sabor de viernes cansado. Los escalones callan mis pasos heridos. El gato deshoja, lluvia, lunas. Entonces es otro tipo de poesía, es, insisto, es un ritmo diferente y por eso, insisto, a mí me causa un agrado especial que se haya superado tanto, que haya escalado tanto por esa escalera de las letras. Bueno, Juan Emilio ha viajado en sus últimos 20 años, ha estado en Panamá, ha estado en Colombia, ha estado muchas veces en Guanajuato y ha estado en otros lugares, ha estado en Cuernavaca. Allá él tenía a un gran amigo ya fallecido, pero también ha estado en Veracruz, es decir, sí ha salido, sí es un poeta que ha tenido nuestra representación, vamos a decirlo así, de las letras durangueñas. Y en otro poemario, en Oda Lacandona, reunió los poemas que en su momento le dedicó a estos viajes. Hay versos sobre su estancia en estas ciudades y en especial, de ahí el título, creo que fue muy importante para él tener la experiencia de un viaje a la selva lacandona, por eso le puso Oda Lacandona y otros poemas de viaje de Juan Emilio. Ahí están reunidos también estas, por ejemplo, dice aquí, hoja panameña de cuando estuvo en Panamá y también, evidentemente, el texto que le dedica a Guanajuato también y a Bonampak, quien ha estado en esas ruinas de alguna manera emblemáticas, con sus murales, con el colorido de estos murales de los mayas. Dice Juan Emilio, dice en Bonampak, dice, ¿quiénes son ellas, las estelas? Los viajeros preguntan. ¿Quiénes son ustedes? Interrogan las estelas. Ya sabemos que estas estelas son una especie de piedras grabadas que están a la entrada casi siempre de estas ruinas. En lo alto de los templos mayas, la voz del tiempo responde. Ellas y ustedes somos nosotros. Los murales milenarios, en el silencio de la luz, conversan su historia, entre el cantar de aves y el eco de lenguas extranjeras. Bueno, pues muy interesante, y esto que le dice de pronto a la selva, dice, en la selva conocí el peligro de tus ojos, eran como ella, atrayentes, desconocidos, misteriosos. Bueno, es otro poeta al que de pronto conocemos y yo creo que vale la pena subrayar este trabajo. Cuando presentamos este poemario, pues con la presencia también del presidente municipal en su momento, ahí de alguna manera pues lo declaramos nuestro patriarca, porque siempre es bonito tener una figura señera, guía en su ejemplo, en su compromiso con las letras. Ahorita Juan Emilio ya tiene más de 80 años y está, don Víctor, en los talleres literarios, a esa edad, todavía. Está escribiendo, y se lo comento, su autobiografía completa. Ha tenido algunos problemas de salud, pero se ha recuperado y está escribiendo, insisto, esa obra donde va a recordar con mayor detalle
muchas de las cosas que hemos estado aquí recordando. Este poema es muy grato. Leo una parte que se escogió, que escribí a propósito de este poemario. Dice: nacido en Durango, forjado en el semidesierto norteño e ilustrado por las lecciones universitarias, Juan Emilio Pérez descubre en este poemario otro México. Reza su oda lacandona y se encuentra en los peldaños y el almendro del rey Pacal. Ya sabemos que la tumba de Pacal está precisamente en las ruinas mayas de Palenque, en Chiapas. Y ahí frente al templo de las inscripciones está un enorme almendro. Y, por cierto, muy cerca está la tumba del arqueólogo que descubrió la tumba de Pacal. Y digo, en ese inframundo se le revela una certeza irrenunciable. Volviste por tu alma para poder vivir. Bueno, yo creo que todo en un poeta siempre será un argumento para seguir, para alimentar una voluntad de seguir apresando, reescribiendo ese alrededor. Y a Juan Emilio, todo lo que está ahí realmente le ha interesado. Uno de los libros más cuidados, es este de Ciudad Alcoba. Esta es una experiencia muy interesante. Se pusieron de acuerdo Juan Emilio Pérez por el lado de las letras y Pilar Rincón por el lado de la pintura, para ilustrar ella, o más bien para convivir letras y pintura en este volumen tan hermoso. Y Juan Emilio escogió una serie de figuras femeninas que siempre han estado ahí en la cultura, y que, como Margarita Yourcenar, como Safo, la gran poeta griega de Lesbos, y Diotima, Isolda, Eloísa, Casandra, y a cada una de estas figuras, Simón de Beauvoir, el poeta Juan Emilio le dedicó un poema. Por ejemplo, el de Simón de Beauvoir, a manera de ejemplo, dice, claro, es un poemario erótico, amoroso erótico, dada también la naturaleza de varias de estas mujeres emblemáticas. Como he dicho, en el de Simón de Beauvoir dice: el piano de mis manos entrega sutilezas de tonos, la guitarra púbica va soltando el cuerpo, los senos aúllan, los labios transitan el agujero negro de la Vía Láctea. Ese es el tono de este libro, bueno, pero es el tono de un hombre que cuando lo escribió, y yo creo que un poeta, mientras escribe así, sigue siendo un poeta, un hombre joven, un hombre que todavía vive esas experiencias, ahora a través, claro, de la literatura. Y, insisto, con una extraordinaria convivencia de la pintura de Pilar Rincón, que también me parece a mí una de las obras también fundamentales. Entonces, todas estas, obras que de alguna manera están ahí, marcan el nivel estético de este volumen. Un libro diferente, un libro, insisto, qué diferente es, por ejemplo, siendo tan valioso el testimonio de la semblanza poética de la universidad, y siendo, por cierto, el de Fogatas, según recuerdo, y el de Astillas de Berilos, tienen que ver con el movimiento de Cerro de Mercado, todas aquellas luces y todo, aquellas señales en el cerro. Bueno, sí, ahí está un testimonio social fundamental. No, este es un testimonio más hacia el interior, más hacia el eros, más hacia la poesía vuelta experiencia
verbal y pictórica, como he comentado. Un libro, insisto, que ya marca la diferencia entre las formas de escribir de Juan Emilio Pérez. Bueno, Juan Emilio nunca ha dejado, pues, de estar aprendiendo. Y siempre lo conocimos, don Víctor, a mí, yo soy el primer sorprendido y lo he dicho muchas veces. Yo siempre supuse que le daba demasiado trabajo a Juan Emilio salirse del verso, también cuidado, porque nunca, siempre fue muy contenido, muy cuidadoso, y entonces yo no encontraba cierto, vamos a decir, desbordamiento en su escritura, yo no lo encontraba, más bien yo encontraba el cálculo bien hecho, la contención, libertad bajo palabra, diría el poeta, sí. Para mi sorpresa, Juan Emilio durante los últimos 15 años, 20 años quizás, se dedicó a hacer relatos. Y parece otro escritor, siendo el mismo, conjuntó varias cosas. Conjuntó aquella disciplina para aprender las técnicas modernas del relato, junto con otras generaciones, como he dicho, escribir sí sobre Durango muchas cosas, otras sobre otros asuntos, pero lo que está aquí en este libro, que es muy reciente también, del Tunal durangueño, que tiene que ver pues con esas tunas, vamos a llamarle literarias, esos frutos, cortar estos textos, pero ya de narrativa. Este libro es de relatos, pero de relatos desbordados, es decir, nada que ver con el verso tan, insisto, también medido, desbordado, pero dentro de esos moldes de la técnica moderna, a mí eso siempre me llamó la atención. ¿Cómo es posible? Y esto lo digo porque siempre habrá personas que tienen deseos de escribir sus experiencias. Juan Emilio, después de los 60 años, escribió narrativa. Pero además... Lo hizo bien. Muy bien, don Víctor. O sea, además, como un escritor, ¿qué le digo? De 25, de 30 años. ¿Por qué? Porque un hombre que escribe novela o relatos, yo creo que le ayuda mucho si tiene experiencias de vida. Por eso es más fácil encontrar poetas precoces que novelistas precoces. Es decir, el novelista requiere vida, haber vivido. Y Juan Emilio ha vivido muchas experiencias. Le pongo un ejemplo para, si quiere ir cerrando, don Víctor, y no abusar del tiempo. Mire, cuando vino una exposición digital de grandes obras italianas, por ahí a lo que ahora el Palacio de Gobierno, cada escritor escogió un cuadro emblemático para dedicarle un relato y crear y construir una historia durangueña sobre el cuadro ese. Pusimos esos ejemplos, lo hicieron, creo que muy bien, y Juan Emilio, con una disciplina otra vez militar, fue y escogió, porque yo les dije, escojan el cuadro al que le quieren dedicar una historia. Fue y escogió un cuadro de Caravaggio, si no recuerdo mal, estudió quién había sido este pintor, la historia de esa pintura, y fue construyendo una historia sobre ese cuadro. Insisto, aquí está muy bien logrado. Entonces Juan Emilio se reinventó a sí mismo en la narrativa. Después, siempre insisto, los universitarios lo conocen como el poeta Juan Emilio. No, el escritor Juan Emilio, porque ahora nos ha mostrado que en este libro del Tunal durangueño
tiene una serie de relatos fundamentales, no son pocos, estamos hablando de unos 30 relatos, y yo espero que tenga condiciones de salud para que llegue a buen puerto su autobiografía. Entonces, don Víctor, un hombre cercano a usted, un amigo suyo, que yo sé lo que usted en su momento lo estimuló, lo apoyó y le hizo esas publicaciones. Yo creo que también eso hay que decirlo, que siempre los escritores necesitamos el apoyo del funcionario público, siempre. Que sea sensible y que conozca quién es quién ha sido esta persona. Y yo creo que eso también ha sido fundamental. A él lo han apoyado, pero él también de su propio patrimonio ha sostenido esta hermosa trayectoria literaria de buenos frutos, pero sobre todo de frutos vigorosos, bien logrados, de una calidad. Este libro de narrativa, este libro, don Víctor, se pueden presentar en cualquier feria de libro de México y aún más allá. Estos libros se pueden presentar en la feria, por ejemplo, de Bogotá, en Colombia, porque sabe uno que están bien hechos, bien escritos y bien editados. Y eso es importante. Yo sí nomás quisiera recalcar la importancia de los festejos estudiantiles universitarios Sí. que se realizaban en mayo. Sí. Y eran muy esperados los concursos de oratoria y declamación. Sí. Y esos eran forjadores Sí. de poetas y escritores. Sí, sí. Es increíble, desafortunadamente ya no están. Deberíamos procurar que los jóvenes rehacer esas costumbres que nos han dado éxito. Sí, sí, sí. Sí, nos han dado mucho éxito y han forjado muchas personas. Hay algo que se dice, don Víctor, y que es importante. En aquel momento, en aquellos años, ¿por qué había una disposición hacia la cultura, hacia las artes, mayor que actualmente? Sí, 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 sí. Mayor. Sí, sí, Eso se tiene que subrayar. ¿Dónde están, hay que preguntarse, estos jóvenes que en su momento, aquellos jóvenes que fue Juan Emilio, que fue usted mismo, promovieron estos encuentros? El trabajo, ya en su momento, alguna vez lo vamos a recordar, sé que a lo mejor, don Víctor, usted tendría cierto pudor, pero hay que recordarlo, la revista Ciencia y Arte, hay que recordar los talleres de periodismo fundamentales que se hicieron. Yo creo que ahí se abrió otro campo. ¿Por qué? Porque al no tener filosofía y letras en los años 80, hasta ahora tenemos filosofía, letras seguimos sin tener, pero hasta ahora filosofía. Pero en su momento hubo esos esfuerzos que se trajeron con periódicos, con escritores importantes a dar estos talleres y que se apoyó, volvamos al punto, a estos escritores, a Beatriz Quiñones, para que escribiera, para que continuara su trabajo. Yo creo que eso es importante y sí, tiene usted razón, don Víctor, habría que volver a poner el énfasis también en las humanidades. Exacto. Sabemos que en música está ahí cumpliendo. Sabemos que en pintura y artesanía está cumpliendo. Sí, pero la parte de las letras, yo creo que sí se requiere volver y tener esos encuentros de humanidades en nuestra máxima casa de estudios. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar Jiménez Luna, otra vez por participar en Quehacer Universitario. Muchas gracias, Óscar. Gracias, porque ha sido un gran gusto recordar a un gran poeta y sobre todo, como he subrayado, a un hombre de una vida ejemplar. Una gran persona y un gran amigo. Pues muchas gracias, estimados televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos. Quehacer Universitario ya terminó. Su servidor, conductor de este programa, les envía un saludo fraterno con los deseos de salud y bienestar.
Hasta la próxima. Muchas gracias.